bueno, es una historia en donde me muestra cuán frágiles somos y que nosotros somos el mayor enemigo que tenemos. Tu enemigo es tu interior. Así que bueno, esta historia es la historia de un rey y le puse por título al tema El secreto del fracaso. Siempre hemos pensado en el secreto del éxito, en el secreto a la felicidad, pero esta vez, cuando leí la historia, llegué a una conclusión. ¿Cuál es el secreto de que yo fracase rotundamente? Más allá que yo tenga habilidades, de que yo tenga una gran experiencia en mi vida, por más de que yo esté en la cumbre, puedo caer directamente al precipicio y caer en el fracaso. Bueno, este rey me explica cómo puedo llegar a ese punto. Vamos Bien, vamos a empezar con la historia de él. Su historia está en Segunda de Crónicas, capítulo 26, y aquí relata cómo fue el comienzo de su vida. Entonces, todo el pueblo, estoy leyendo desde el versículo 1, todo el pueblo de Judá tomó a Uzías. Él es el protagonista de nuestra historia. O Azarías, también dice en Primera de Reyes, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre, ¿sí? Las tribus de Israel estaban divididas en ese entonces. Estaba el norte de Israel y en el sur estaba Judá. Bueno, Judá era ahora el territorio de este jovencito. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar. Y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Bueno, él no pidió ser rey. Es una circunstancia, es una situación en donde él tiene que enfrentarlo. En ese tiempo era así, ¿no? Los reyes eran por jerarquía, por descendencia, ¿sí? Entonces, él a los 16 años comienza a empezar su gobierno. Versículos 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Evidentemente, Amasías era un excelente hombre, era un hombre recto. Y dice, y lo subrayé, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y quiero desglosar un poquito estos versículos que dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Los padres tienen una gran influencia, o los tutores, aquellos que se dedican a criar los niños, o aquellos que son docentes. O sea, somos puntos de influencia cuando hay una mente que se está formando, que se está madurando, ¿sí? Y esto fue lo que hizo Amasías su padre. Pero Uzías nos dice y nos enseña con su vida que así como aprendemos lo que nos enseñan, aprendemos los errores de los que nos enseñan, ¿sí? Muchas veces tu actitud o tu carácter es también el carácter moldeado por tu mamá o tu papá, o el que te crió, y termina siendo igualito. Bueno, eso le pasó a Uzías. Vamos a ver más adelante qué fue lo que pasó. Lo más interesante, que a diferencia de otros reyes, que son pocos, en donde dice que hicieron lo recto ante los ojos de Dios, es que dice que él persistió en buscar a Dios. Y es llamativo que un joven de 16 años persista. Por lo general, un jovencito se deja guiar por sus emociones, por lo que quiere. Un rey tiene todo el placer del mundo estando en ese nivel. Sin embargo, Uzías, y es bueno y digno de que lo reconozcamos, que él quería persistir. Y saben, eso también influye por Zacarías. En tu vida, tú puedes ser un Zacarías para alguien. Puede que las personas cuando te vean en ti un ente espiritual, en donde te pidan consejo, o tal vez ni te digan nada, pero el mero hecho de que te miren y tu forma de actuar ya es un ejemplo de vida para ellos. ¿Qué se iba a imaginar Zacarías? Una persona entendida en visiones, un profeta, que iba a marcar tanto la vida de un rey. ¿Y qué pasaba si el rey era justo? ¿Qué iba a pasar con el pueblo? El pueblo iba a ir continuamente creciendo. Y bueno, esto le pasó a Uzías. Él fue creciendo, avanzando de una manera increíble, y dice que cuando él persiste, y eso nos pasa, que cuando nosotros insistimos en buscar a Dios, en los mejores momentos lo hallamos.
es un efecto, es una causa-efecto. Yo busco a Dios y Dios me prospera, ¿sí? Cuando nosotros descansamos en Dios. Y lo interesante de Uzías es que en los momentos de su mayor prosperidad busca a Dios. A veces son momentos para desviarse, sin embargo, él empezando su vida busca a Dios y persiste en Dios y no deja de alimentarse, de confiar en Él. Versículos más adelante, 6, 7 y 8, dice que salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Ustedes, si se dan cuenta, en la zona amarilla, ese es el reino de Judá. Al lado izquierdo, después de la gloria de Salomón, él le precedió en gloria. O sea, nadie igualó a Uzías. Nadie. En los versículos 9 y 10 nos comenta qué más hizo él. Edificó Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Él comenzó a pensar en grande. Él no solamente comenzó a invadir las ciudades enemigas, sino que, ¿saben?, comenzó a edificar lo que ya tenía, lo que le pertenecía. Porque cuando tú buscas a Dios y perteneces, y le perteneces, tú comienzas a fortalecer aquellas cualidades, aquellos dones, talentos que tú tienes. Tu vida comienza a potenciarse y aquellos dones que no sabías que tenías comienzan a florecer. Cuando uno permanece al lado de Dios, comienza uno a florecer, a crecer, a descubrir más habilidades y talentos. Comienzas a darte cuenta que eres capacitado en esto, entendido en lo otro, ¿sí? Y eso le estaba pasando a él. Él no solamente invadió esas ciudades o esas tierras, sino que comenzó a fortalecer. Además, cavó muchos pozos y construyó torres en el desierto. Vio en un lugar desértico una oportunidad, pues tenía mucho ganado, tanto en el desierto como en la llanura. Era impresionante la inteligencia que tenía y el avance que tenía, que su sabiduría se fue desarrollando, y él comenzó, como él era muy amigo de la agricultura y le gustaban mucho los ganados, entonces él tenía su ganado tanto en los montes como en los valles. Y dice en el último versículo, a Uzías le gustaba mucho cultivar la tierra, por eso tenía, como en las huertas, tenía muchísimos campesinos, ¿sí?, que cuidaban de sus viñedos, sus montañas. Bueno, aquí habla de todo lo que él hizo, tanto, y dice que cavó muchísimos pozos en el desierto y construía torres en el desierto para que los beduinos merodeadores no invadieran sus pozos. Él protegía lo que hacía. Era una persona muy inteligente. Ahora, ¿cómo? ¿Qué hacía él con su ejército? Dice, Uzías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, por su ayudante Maasías, y estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes. O sea, su ejército eran dirigidos por 2.600 personas, pero el ejército estaba conformado por 307.500 hombres, soldados todos selectos, estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. O sea, no tenía un ejército de solo hombres vestidos de armadura, sino hombres valientes, preparados para la guerra. Este hombre estaba bastante afilado en todas las circunstancias de su vida. Si ustedes ven, tenía excelentes construcciones, cavaba acá, emprendía cualquier proyecto y le salía bien porque Dios lo estaba prosperando. En el ejército ni hablar. Ahora no solamente pensó en eso, los vistió. Imagínense que Uzías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, yelmos, los coseletes, los yelmos, los arcos y ondas para tirar piedras. En el tiempo de antes, también se estaba generando todo lo que son las balísticas o también las catapultas. Entonces él hacía esto y lo ponía en las torres para poder proteger toda la zona que él trabajaba o en donde él vivía. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por ingenieros para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de las murallas. Su fama se extendió por todas partes, por
porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Ese es el segundo versículo, en el versículo 8 y en el versículo 15 se repite que fue un hombre muy poderoso. Pero, versículo 16, es una linda hoja de vida la de él, ¿no? ¿Quién le gustaría tener una vida así, llena de proyectos porque se apoyó en Dios? Qué lindo sería que cuando lean tu vida y fue recto ante los ojos de Dios y se apoyó en Dios y persistió en Dios. Lastimosamente este hombre se confió tanto en lo que tenía que en el versículo 16 nos damos cuenta que cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. El poder y las bendiciones pueden ser un estorbo para nosotros. A veces podemos orar por circunstancias en donde queremos que la mano de Dios se manifieste y que nos ayude a prosperar esta situación, pero ¿saben cuál es el problema? Somos nosotros. Dios está dispuesto a derramar esa bendición, pero ¿qué pasa? Si llega esa bendición, nosotros convertimos esa bendición en maldición. ¿Qué hubiera pasado con Uzías si no hubiera tenido tanto? Hubiera seguido apoyándose en Dios. ¿Pero el problema es la fama, la riqueza que tuvo? No. El problema fue su falta de voluntad en decir quién es el creador y quién es el creado. Él se dio cuenta y estaba muy seguro de sí mismo. Y ahora, nosotros nos remontamos en los versículos antes y dice que así como era Amasías, su padre así era él, perfecto. Pero ¿saben qué fue lo que pasó con Amasías? Él era un hombre recto. Él era el rey de Judá. Entonces él tenía que enfrentarse contra los amonitas, pero él pide ayuda del rey del norte, el rey de Israel, y dice: yo necesito soldados, los míos no son suficientes, así que da 100 monedas de plata para que los de Benjamín y de Efraín le ayudaran. Pero se le acerca el profeta de Dios y le dice: no, el rey de Israel no está de acuerdo con la voluntad de Dios, así que si tú emprendes guerra junto con estos hombres, vas a perderla. Así que ellos no han de salir contigo. Si tú has de enfrentar esta guerra, lo has de hacer con lo que tienes porque Dios está contigo. Y dice: bueno, ¿y yo qué voy a hacer con las monedas que di? Dice: no te preocupes, porque eso y más te puede dar Dios, dice el profeta. Así que algo muy bonito que hizo Amasías fue obedecer. Devolvió a la gente de Efraín y de Benjamín, los devolvió y dijo: ustedes no van a pelear con nosotros, solo nosotros lucharemos contra Amón. Así que él obedece a Dios, pelea contra los amonitas y gana la guerra. La gana. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que él se confió en que la guerra la había ganado él. Y después, con sus ínfulas, se llega al rey de Israel y dice: veámonos cara a cara. Y le dice el rey de Israel, dice: tranquilo, porque tú ganaste a los de Amón, no me vengas a buscar pelea a mí. Más bien quédate donde estás, porque puede que te humilles y humilles al pueblo de Judá. Así que quédate quieto. Él siguió, no le importó, y se enfrentó y perdió la guerra. Huyó a Laquis y allá se alejó. No solo eso, fue algo peor. Imagínense que como derrotó a los amonitas, tomó a todos los dioses falsos de Amón y los puso en su altar y comenzó a adorarlos. Y ahí se enciende la ira de Dios. Y dice: ¿cómo es posible, le dice Dios, que esos dioses de los que tú derrotaste no los libraron de las manos a ellos porque tú vienes a adorarlos? Si yo fui el que te libré. Y él se enoja contra ese profeta y dice: ¿y luego tú quieres morir pronto? Vete de aquí, tú no eres consejero del rey. Y saca al profeta. Cuando él decidió, Amasías, dejar de lado a Dios por su orgullo, por su suficiencia, él huyó a Laquis y de ahí lo mataron. Y de ahí es que reina Uzías. Entonces, cuando miro la vida de Amasías, se repite la historia. Los dos fueron presas del orgullo. Los dos se apoyaron en Dios. Fueron rectos ante Dios. Pero ¿cuánto tiempo les duró? En sus días posteriores al reinado, no lograron mantenerse en pie. No se apoyaron en Dios. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. Ya habían pasado años, imagínense. Reinó 52 años. Sin embargo, tanta gloria, tanta bendición nubló su mente, nubló su vista, y él dice: esto lo generé yo. ¿Y saben qué es lo que pasa? El orgullo tiene
doble filo, porque mientras tú te sientes muy seguro de ti mismo y en cierta seguridad te sientes bien, eso es el comienzo de la ruina. A ningún orgulloso le ha ido bien, a ningún arrogante le ha ido bien. Y esto fue lo que le pasó a él. Y vamos a ver su historia, qué fue lo que pasó después. Dice que él también, como se volvió orgulloso, dice, bueno, entonces como soy rey, como me está yendo bien, tengo derecho de meterme en cualquier área que se me cante. Entonces se metió al templo y algo que le correspondía a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, él lo comienza a hacer. ¿No le recuerda esa historia a otra parecida? De otro rey que el profeta Samuel le dijo, espéreme a que yo llegue, ofrezco sacrificios y de ahí se enfrentan a la guerra. ¿Qué hizo Saúl? No, Señor, vi que te demorabas y estaban desertando y entonces yo con mis armaduras ofrecí sacrificio. Hay cosas que no nos compete hacer. Hay un así dice Jehová. Y nosotros, por ser bendecidos, por tenerla clara, por tener tanta bendición, se nos olvida de que un así dice Jehová es mi límite, es mi tope. Y él no le interesó. Imagínense que él entra al santuario y él comienza con su incensario a ofrecer sacrificio. Es interesante porque él ofrece incienso a Dios, no está ofreciéndolo a ningún Dios falso. Está dentro del santuario. Se supone que está haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos las cosas bien, entre comillas, pero que es en contra de la voluntad de Dios? Dice el versículo 17 y 18, Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes, todos ellos hombres valientes, porque no era fácil que te enfrentes a un rey y le digas, eso está mal. Porque sin duda el rey no entraba solo, él entraba con un séquito de gente que lo protegía. Pero habían 80 que aún así, sea quien sea, deciden, hey, esto está mal. Dios dice no y punto. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es mi posición ante el error? Soy un Uzías que se siente muy seguro de lo que hace y yo tengo la capacidad de hacer esto y esto y esto. A veces las habilidades que tenemos o las cualidades son un tropiezo para nuestra vida, porque somos capaces de pasar por encima de la gente y nos olvidamos que cada uno tiene un rol en su vida y que Dios no me llamó a X situación, Dios llamó a una persona, Dios me llamó a mí para otra situación. Bueno, en este caso dice que enfrentaron al rey Uzías y le dijeron, no es a usted, Uzías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor no le honrará por esto. El sacerdote sí sabía que era un hombre muy honrado. Y dice, esto Dios no lo va a honrar por esto. Usted que está tan acostumbrado a mantenerse en gloria, no, Dios lo va a bajar de ahí por el pecado que ha cometido. Saben que en Números 15, 30, 31 el Señor es muy claro con la soberbia, con el orgullo. Y a veces no le tomamos importancia. A veces nos parece más grave el adulterio, el robo, el asesinato, pero el orgullo es igual o peor. ¿Sí? Dice en Números, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así sea el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Una actitud de soberbia. Ahora yo les pregunto, ¿será que somos soberbios o no? Cuando sé que tengo que cambiar algo y me señalan mi error, ¿cómo actúo? ¿Agradezco por la corrección o me molesto y comienzo a dar excusas? ¿O me cruzo de brazos y miro hacia un costado y huyo de la persona porque no me agrada, porque me dijo la verdad? Eso es orgullo. Cuando también encuentro una persona que tiene capacidades como las mías, pero siento esa actitud de competitividad y digo, puedo hacerlo mejor. Y trato. Y es esa competitividad. Eso también es arrogancia. Cuando pienso que lo que yo hago no hay nadie que lo iguale. Yo lo hago mejor que nadie. Fulanito no puede. Y lo hago yo. Ay, me va a tocar a mí hacerlo todo. Y lo hace. Eso es soberbia.
cuando yo miro por encima del hombro a personas que tal vez no tienen las habilidades que yo tengo, pero, ¿saben? Tal vez ellos tengan las habilidades que no tengo yo. Porque Dios a todos nos da habilidades. Cuando estoy muy segura de una situación y comienzo a manejarla, y cuando se me va de las manos, ahí recién busco a Dios. Eso también es soberbia, porque hay que poner las cosas, desde que sean, así sean pequeñas, pero todo empezarlo con Dios. Pero a veces cuando se nos sale de las manos, ahí sí buscamos a Dios que nos ayude. Eso también es soberbia, porque yo quiero solucionarlo por mi cuenta y cuando no pueda, ahí sí te busco a Dios, pero el resto déjamelo a mí que yo me encargo. Me pasó una situación llamativa en Argentina cuando trabajaba ahí. Estaba yo con 2 pacientes. Un paciente era bastante delicado de su hombro y llevábamos, yo soy fisioterapeuta, los que no me conocen, ¿sí? Y tenía una omalgia bastante delicada y llevamos tiempo trabajándolo a él. Y yo tengo la costumbre antes de empezar un tratamiento hacer una oración. Y lo hice con ambas situaciones. Y la otra señora, era una señora de edad, pero ya con 1 o 2 sesiones podía yo trabajar y estaba bastante bien, era un problema cervical. Entonces yo pensaba en estas 2 personas y yo le decía a Dios, bueno Señor, necesito que me ayudes con este señor. No es fácil para mí esta situación, no sé cómo voy a poder hacer para que le mejore su situación. Bueno, se llama Julie. Bueno, con Julie, no te preocupes, yo me ocupo de eso. Así, eso de que estaba yo conversando con Dios. Y ¿saben? Me fue mejor con el Señor y con la señora. No pude. Y me acordé del comentario que yo le hice a Dios. No te preocupes, mi Señor, yo me ocupo con ella, está aquí. Y no pude con ella. Y sí me salió todo muy bien con el paciente anterior, con el paciente de la omalgia. Perfecto, se mejoró al toque y eso era una lesión crónica de tiempo. Ahí me di cuenta que actué con soberbia. Hay cosas que yo me encargo y no, Señor, tranquilo, no te encargues, no te preocupes, pero esto de lo que no puedo, ahí sí. ¿No les ha pasado que en los momentos críticos buscan a Dios? Bueno, en esta situación, en la mejor de su vida, Usías se olvida de Dios. Había empezado bien, pero en el momento en donde había captado mayor madurez, en donde conocía más a Dios, en donde había probado la misericordia de Dios, era donde más firme tenía que estar. Y cayó. Y dice en Números que cualquiera que actúe con soberbia, con seguridad, con autosuficiencia, dice que ultraja a Jehová. Y dice que la persona es cortada del campamento. Menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Y saben que arriba, en el comienzo del versículo, dice que más la persona que hiciera algo con soberbia, sea natural o sea extranjero, o sea, así tú seas de la high, de la iglesia, así tú seas la persona más espiritual, si tú actúas con soberbia, no va a haber ninguna condescendencia contigo, así tú seas extranjero, o seas una persona incircuncisa espiritualmente, la persona que recién llega a la iglesia. O sea, aquí no toma en cuenta los años de servicio, tu hoja noble de vida, aquí no juega. Y Usías nos enseña en que no importa qué fue lo que pasó, porque ¿saben qué sucedió? Cuando él estaba enojado, dice Usías, que tenía en sus manos el recipiente para quemar incienso, se puso furioso y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente y se convirtió en un leproso, en una de las personas más aborrecidas y rechazadas. La vida da muchas vueltas. ¿Y saben por qué da vueltas? Porque acá da muchas vueltas. Nosotros no tenemos las cosas claras cuando Dios nos dice, hasta aquí estarás. Cuando nuestra mente no se pone límites, el enemigo se aprovecha de eso. Porque la misma derrota que tuvo Satanás al querer ser igual a Dios, él sabe que aquel que actúa con arrogancia, igual que actuó él, va a tener la misma suerte que él tuvo. Por eso él insta a mucha gente a que usted puede solo, a que la persona maneje su intelecto, a que sea muy habilidosa, claro, pero lejos de Dios. Porque va a tener la misma cosecha que él recibió. Y recuerden, ante la soberbia, siempre la transgresión va a generar vergüenza. Siempre la soberbia va a generar dolor, humillación. ¿Sí? Esto pasó con él. Imagínense que cuando le frota
le aparece la lepra en la frente, dice que cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. ¿Sí? Instintivamente, cuando nosotros somos arrogantes, brota el pecado de nosotros y nos hace de ser unas personas admiradas y amadas y elogiadas y poderosas y famosas como lo fue este hombre, podemos llegar a vivir solos, apartados, porque un leproso le cambia la vida. Según las leyes mosaicas, una persona que estaba en lepra tenía que vivir solo, apartado del campamento, cortado, nunca más volvería a ver a la gente, se alejaba de su familia y viviría hasta el día de su muerte la lepra. ¿Sí? En el versículo 21 dice, de modo que el rey Uzías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Qué triste fin. Un hombre que pudo haber sido un segundo Salomón, pero su soberbia corrió más rápido que su conciencia de quién es él y quién es Dios. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Bueno, toda la introducción que yo a ustedes les di de lo que construyó, de los pozos, de las torres, de los muros que fortificó, de las ciudades que hizo en Filistea, ¿de qué le sirvió? De 52 años, ¿de qué le sirvió tanto esfuerzo? Si la cosecha de lo que él hizo la viene a disfrutar su hijo Jotam. Y eso pasa cuando actuamos así, de manera segura. De cuando estamos arriba, que nadie nos va a bajar de ahí. Estamos tan seguros que eso nos asegura la pendiente y el declive para nuestra vida. Y él terminó así. En los últimos 2 versículos de su historia dice, toda la historia de Uzías, desde el principio hasta el fin, están registradas por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y saben que este versículo me hizo comprender de que nuestra vida también está escrita. Hay un profeta, hay un ángel que escribe desde principio a fin todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que hay en tu corazón, todas las intenciones, todo está fielmente escrito, como vemos en ese libro celestial en donde está registrado claramente cómo fue tu actitud, qué pensamientos hay de devoción, de lucha, de angustia. Si estás luchando a pesar de todo, bien, porque hay alguien que está diciendo, fulano está luchando en el nombre de Dios. O si actúas con soberbia y humillaste a alguien, oye, fulanito no le gustó y hizo esto y lo otro. O sea, cada registro, como lo hizo el profeta Isaías en la vida de Uzías, eso hay en nosotros. Hay un registro escrito minuciosamente. Imagínense que hasta los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón están siendo anotados en el cielo. En el último versículo dice que cuando Uzías murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados, cerca del cementerio de los reyes, pero no fue enterrado en la tumba de los reyes, porque había muerto de lepra. Es triste porque naciste para ser rey, naciste para seguir adelante, llevar a cabo una ciudad, de mantenerte para que tu nombre sea exaltado como Dios lo exaltó. Pero saben, su fin fue tan triste que ni siquiera en la tumba de un rey pudo estar. Tuvo que estar cerca. Fue enterrado cerca porque fue leproso. Su vida fue marcada por su error. Recuerden, la transgresión siempre lleva vergüenza. Y un pecado siempre lleva a otro. Porque saben que una persona cuando es soberbia, cuando somos soberbios, comienza a haber cierta irritabilidad y cierta ira. Porque no nos gusta que nos digan las cosas. Por ejemplo, si se dieron cuenta con el sacerdote que tuvo el valor y dice que 80 sacerdotes valientes fueron contra el rey Uzías y le dijeron, deje ese incensario, señor rey, porque usted no le corresponde, es a los hijos de Aarón. ¿Qué hizo? Él se enojó y justo cuando se enoja Dios lo hiere. Un pecado lleva a otro. Y dice aquí, su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Y ustedes miran la historia de Jotam. Jotam también hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Vio el caso de su padre. ¿Saben? Cuando nosotros hemos pasado por una niñez y miramos hacia atrás,
recordemos qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Lo que mis padres hicieron o mis tutores hicieron no define mi vida, ni mi carácter, por más de que yo vea diariamente la actitud de mi padre o de mi madre, y es como un patrón que se repite, y por lo que yo observo voy haciendo en mí, pero no lo permitamos. La vida de Uzías pudo haber sido diferente, pero es un patrón que se cumplió. Su padre Amasías fue recto, pero cayó por el orgullo. Lo mismo él fue recto, pero cayó por el orgullo. Pero nosotros podemos cortar esta situación y podemos ser rectos y mantenernos rectos y mantener esa hoja limpia ante los ojos de Dios. La historia de Uzías es una historia muy triste porque nos enseña lo que lleva a la soberbia, lo que lleva el orgullo, la suficiencia propia, lo que lleva tanta bendición. Por eso muchas veces Dios no te contesta, porque te ama tanto que no quiere que te separes de Él o me separe yo de Él. Mi bendición, la bendición que tanto anhelo, puede ser una piedra de tropiezo para mi vida y para mi salvación. Y yo me pregunto, ¿será que Él habrá quedado, Él se habrá salvado, o sea, Él se habrá arrepentido? La Biblia no lo declara, su lepra nunca sanó. Es una interrogación, ¿no? Y bueno, aquí más adelante hay unos versículos acerca del orgullo, y hice unas referencias bíblicas de lo que es el orgullo. Y aquí dice en Proverbios 29:23, el orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Recuerdo de algunos reyes o algunos personajes que cuando eran muy orgullosos, Dios los humilló. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Esta fue la Babilonia que yo edifiqué. Y el Señor lo pone a comer hierba por 7 años como una bestia. Y al final, en versículos que más adelante les mostraré, Él alaba y glorifica a Dios porque Él exalta a los humildes pero humilla a los soberbios. Eso lo aprendió Nabucodonosor. ¿Qué pasó con Herodes? El gran Herodes, que en los últimos versículos que habla de su vida, dice que él quiso que lo adoraran no como hombre, sino como Dios. ¿Y qué pasó con él? Un ángel lo hirió y comenzó a hacer un espectáculo asqueroso ante la gente porque comenzó a haber gusanos comiéndolo. Y él murió así, con una muerte terrible, porque el ángel lo hirió por su orgullo. ¿Qué pasó con Absalón? Quería el trono de su padre tal cual como lo hizo Lucifer. Era tan hermoso que hasta vendían su cabello. El kilo de cabello de Absalón, porque era bien crespito, bien lindo el hombre, valía mucho dinero. ¿Pero qué lo hizo enredar contra un árbol? No fue su hermoso cabello. No fue huyendo de los soldados de su padre que generó la caída y lo mataron. A ningún orgulloso le va bien. Dice en el Salmo 138 que Dios mira al humilde y con agrado y lo levanta, pero el altivo mira de lejos. ¿Sí? Dios tiene mucha misericordia con cualquier pecado. Hasta nos muestra la Biblia que hasta con una adúltera. Cuando tenemos muchas tristezas o muchos pecados morales, Él tiene compasión y nos levanta. Pero he leído en este libro Mente, Carácter y Personalidad que una de las cosas que Jesús aborrece muchísimo es el orgullo. Porque fue a raíz del orgullo en donde se generó tanto sufrimiento en el universo, por una sola persona, por un solo ser. Proverbios 8:13 dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo, eso dice Dios, aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Es que saben, cuando uno es orgulloso, comienza a hablar de más, comienza a tener una conducta inadecuada, comenzamos a actuar no como corresponde, como una persona que teme a Dios. Otro versículo. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. Y si ustedes se dan cuenta, las personas que marcaron la historia fueron personas humildes. Un niño limpiador de templos, una jovencita de 15 años que la juzgaban por una relación medio turbia con un carpintero que no se sabe porque está embarazada, pero fue una de las mujeres más bendecidas y de la que hoy se sigue hablando. Dios miró lo más bajo para exaltar a esas personas y así nadie se puede jactar. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel
a quien recomienda el Señor. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Hay inclusive un versículo en donde Jesús dice: no te sientes en el mejor sitio de la fiesta, no vaya a ser que alguien más digno que tú, ¿cómo se llama? El que le da la bienvenida en su propia casa. El anfitrión diga: levántate y dale lugar a este. Mejor siéntate en el asiento más humilde para que el anfitrión te diga: levántate y sube a esta silla. O sea, no te exaltes a ti. Inclusive Blaise Pascal decía: mejor que no hables bien de ti mismo. Lo peor que puedes hacer, si quieres que hablen bien de ti, no hables de ti mismo, ni bien de ti mismo. Deja que los demás lo hagan. Y esto pasó también. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Y ese es uno de los versículos que más impactan el concepto que Dios tiene. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Esto se lo decía cuando miraba a los hermanos de David. Y saben, Patriarcas y Profetas dice que Eliab, el mayor, era uno alto, así por el porte de Saúl, un hombre muy bien desarrollado, todo un guerrero, y como con espíritu y forma de rey. Hasta inclusive Samuel decía: este es el rey. Y de ahí es que le dice: no mire su apariencia, porque el Señor mira el corazón. Los hombres ven lo que se ve afuera. Y llama a un pastorcito, a un jovencito de 15 años. Termino con este versículo: no eres tú, sino Dios en ti, así que mantente firme con los pies en la tierra. Los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Que las cosas que Dios nos dio, Él así como las da, las puede quitar. Pero también, así como nos quita, Él nos puede fortalecer. Así que confiemos, descansemos en Dios, dejémosle a Dios nuestro orgullo y tengamos mucho cuidado, porque aquí no se salva nadie. Todos somos soberbios, orgullosos de alguna forma. No nos gusta el rechazo, ni el dolor, ni que nos critiquen, ¿no? Entonces, toda esta situación que estamos afrontando tiene un propósito. El mayor propósito de Dios, más que darte lo que necesitas, es tu interior. Cuando cambie tu interior, cambiarán las circunstancias. Así que bueno, quiero que hagamos una oración y le entreguemos al Señor esta situación, este error que podemos cometer. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque en ti está la fuerza. Ayúdanos a entender la vida de Usías como una lección de vida, Dios. Ayúdanos a corregir nuestro interior. Tú sabes que tenemos mucho que cambiar. Sometemos nuestras habilidades, cualidades, aquello que nos parece fácil hacer, y ayúdanos a someterlo a tus manos poderosas. Y ayúdanos, Señor, a que podamos entender que no somos nosotros, sino que eres tú. Señor, que tu gloria sea manifestada en nuestras vidas. Que la cruz de Cristo sea una reprensión a nuestro orgullo. Que cada vez que pensemos en mirar con arrogancia o actuar así, podamos ver la cruz de Jesús y ver cuánto amor, cuánto servicio, a pesar de la suprema majestad que el mismo Cristo tenía. Señor, nos sometemos a ti. Ayúdanos a contar contigo y que tú también cuentes con nosotros en todo momento, tanto en nuestros momentos buenos como en los negativos, Señor. Nos apoyamos en ti y te damos las gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Siempre extraordinaria, una señorita extraordinaria. Bendiciones para su mamá también, que está presente. Hoy hemos aprendido mucho, hemos hablado de la oración intercesora, lo importante que es, que Dios necesita nuestra autorización para poder actuar, y ahora estuvimos estudiando cómo a veces podemos tener actitudes como estos reyes, como le pasó a Usías. Meditemos, pensemos, repasemos y tomemos decisiones para salvación y para vida eterna.
Vamos a cantar juntos Permanezca en mí, como siempre lo hacemos. Me invito a ponerse de pie y cantar. Con barbijos y barbijos vamos a esta canción. Ven, Señor, en mi habitar, pues quiero tu templo ser, y al salir de este lugar que Jesús permanezca en mí. Permanezca en mí. Vamos a disfrutar este día que cambió por la gracia de Dios y ahora salió el sol. Muchas gracias. ¿Escuchamos de vuelta? Claro, claro.